Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por unirse a este webinar de hoy. Antes de comenzar, quería pedirles un gran favor. Quiero chequear que todo esté funcionando bien. Si en el chat me pudieran poner si se escucha bien, si les está llegando con buen audio. Del lado derecho van a ver que hay un área para chat. Buenísimo, muchas gracias. Sí, todavía no tengo activada mi cámara. Ahorita vamos a poner. Solo quería ver si el audio estaba funcionando bien para que nos podamos ver. ¿Cómo están? Yo soy Walter Cepeda, como ven, todavía estoy en casa. Muchas gracias a los que se unieron. Pues la idea de hoy es hacer este webinar que va en línea con el trabajo remoto que estamos haciendo, con la situación actual que estamos viviendo, que ya no podemos decir ahora que es algo inesperado, algo que no conocemos, porque ya es nuestro nuevo normal. Y estoy seguro que cuando regresemos de esa situación a momentos un poco más normales, mucho va a haber cambiado nuestra forma de trabajar, nuestra forma de hacer las cosas, la creatividad con la que estamos enfrentando esta situación. Entonces, el webinar de hoy va un poco en línea con esto. Yo soy Walter Cepeda. Igual van a ver un slide con mi información más adelante, pero soy el director del departamento de Customer Success en Actimo América. Es un gusto estar con ustedes. Y buenísimo, pues vamos a empezar. Muchas gracias a los que se unieron. Ven del lado derecho, solo antes de comenzar, está el área de chat y el área de preguntas. Sería buenísimo si podemos poner, digamos, en el chat cualquier problema de audio que estén teniendo, aunque muchas veces solo con reiniciar la sesión se soluciona esto. Y en la parte de preguntas, que a medida que vayamos avanzando en este webinar puedan ir colocando ahí sus preguntas, lo podemos hacer digamos, durante la duración del webinar y al final pues vamos a tratar de contestar todas las preguntas que ustedes nos pongan ahí. Eh, Buenísimo, vamos a arrancar entonces. Voy a compartirles aquí una presentación. Perfecto. Entonces, el título de este webinar hoy es tres iniciativas efectivas para mejorar el espíritu de nuestros colaboradores en estos momentos. Esto, por supuesto, que va muy en línea con la situación que estamos viviendo ahora como organizaciones. Pues tenemos ahora diferentes enfoques, diferentes prioridades y vemos que hay ciertos aspectos del negocio o ciertos aspectos de nuestra gente que vamos tal vez dejando en un segundo plano, pero es muy, muy importante poder siempre tenerlo en cuenta y saber que no podemos descuidar la parte social tangible de nuestra gente. Y eso es a lo que va encaminado este webinar hoy. Vemos como algo, como una prioridad, cuidar de ese espíritu, de esa felicidad de nuestro personal ahora que está remoto, está disperso. No lo podemos ver todos los días en la oficina y tal vez no podemos hacer esos chequeos periódicos que hacíamos antes de forma presencial. Ahora nos tenemos que, de cierta forma, reinventar. Y nosotros les queremos presentar tres iniciativas que, utilizando las herramientas que Actimo nos provee, podemos comenzar a implementar hoy. Veo aquí que hay pues, bastantes de nuestros clientes y muchas gracias a todos por unirse. Son de muchas industrias. Veo que hay de retail, de la industria de finanzas, de la industria de seguros también. Eh, Buenísimo. Y también veo que hay algunos que no son clientes nuestros, pues la idea es que puedan conocer esta herramienta en Actimo y aunque no utilicen Actimo, pues que tengan en cuenta estas recomendaciones para poder implementarlo en sus organizaciones. Entonces, bueno, como les decía, yo soy el director de Customer Success en Actimo América y en Customer Success nos dedicamos básicamente, el departamento se encarga de que nuestros clientes tengan una experiencia positiva, memorable con nuestro producto. Es nuestro deseo que ustedes le saquen el mayor provecho a la herramienta posible y, digamos, nosotros podemos ser
consultores para ustedes en el caso de poder sugerirles ciertas herramientas en base a lo que hemos visto que funciona, compartirles mejores prácticas que otras empresas en sus industrias han tenido éxito, digamos, cuando fueron implementadas, y se las vamos a compartir a ustedes para ver si es algo que ustedes quieren implementar. De eso se encarga nuestro departamento, de que ustedes como clientes estén felices. Esta es nuestra responsabilidad día a día. Esa es la agenda que tenemos para hoy. Primero una breve introducción, luego vamos a entrar a por qué vamos a utilizar el social wall o el muro social. Luego vamos ya a pasar cómo trabajamos, cómo funciona en sí el social wall en Actimo. Vamos a pasar a las 3 iniciativas sociales y cómo implementarlas. Vamos a dar ejemplos concretos para que sea algo que ustedes puedan implementar desde el día de hoy. Por último, pues vamos a dar una conclusión para ir cerrando. Y al final vamos a tener un área de preguntas y respuestas en donde también nos encantaría escuchar el feedback de ustedes. Para los que ya son clientes, nos encantaría saber cómo lo están utilizando, qué han visto que les ha funcionado. A lo mejor hay algo que ustedes han visto que les ha funcionado, que a otras personas que están hoy en el webinar les podría funcionar también, porque las mejores ideas salen de ustedes, de nuestros clientes, porque ustedes lo viven día a día, y pues nosotros tenemos la labor de compartirles a ustedes lo que vemos que ha funcionado en otros lados. Entonces, entrando un poquito en la introducción, ¿por qué queremos hacer este webinar hoy? Y es cómo vamos a utilizar Actimo para mantenernos conectados y sociales, incluso cuando estamos a distancia. Y esto a veces parece un poco contradictorio, pero es un desafío estar conectados, pero si nos valemos de tecnología y de plataformas como Actimo, vemos que pues, se va cerrando esa brecha, ese espacio que vemos entre la organización y sus colaboradores, porque, digamos, esas herramientas nos permiten estar cerca incluso estando físicamente lejos. Entonces, esas 3 iniciativas efectivas para mejorar el espíritu de nuestros colaboradores hoy van encaminadas justo a eso, a cerrar esa brecha y a estar más conectados socialmente con nuestros colaboradores. Entonces, para darles una breve presentación, yo veo aquí que hay clientes nuestros hoy en este webinar que ya utilizan Socialwall, y hay algunos que todavía no, pero lo están considerando. Entonces, para los que todavía no saben bien, el Social Wall es una red social interna que vive dentro de la aplicación que tenemos en nuestra organización de Actimo. Esta red social, pues lo que busca hacer, el objetivo de tenerla, es fortalecer la cultura organizacional y proveerle un espacio a los colaboradores para que puedan compartir, digamos, historias personales, historias relacionadas al trabajo, todo lo que harían en una red social externa, pero en algo que sea más relacionado a nuestra organización. Y lo que hace eso, en términos prácticos, es generar un sentido de pertenencia. Yo me voy a sentir mucho más parte de la organización y voy a estar mucho más comprometido a la misión y visión de mi organización en la medida que yo me sienta más parte de ella. Y el resultado de esto es muchas veces una disminución en la rotación de personal, que como hemos visto, la rotación es algo que regularmente no va a aparecer en los estados financieros como un gasto independiente. Está escondido entre muchos gastos, pero con seguridad les puedo decir que es uno de los gastos más grandes que las empresas están teniendo hoy en día, porque en esa rotación está involucrado los costos de reclutamiento, los pasivos laborales, los costos de entrenamiento y el costo que representa el tener personas no productivas por un tiempo, desde el momento que son contratadas hasta que se vuelven productivas. Entonces, ese sentido de pertenencia y el impacto que eso nos puede tener en la disminución de la rotación la rotación de personal, es muy, muy importante. Del lado de administradores, también nos genera mucha data muy útil el muro social. Entonces, esto nos da insights y data de saber qué mueve a los empleados, qué los mantiene motivados. Entonces, yo puedo, si fuera un administrador de Actimo en mi organización, yo iría a ver en el Social Wall qué temas
son los que más le llaman la atención a la gente. Y esto lo podría ver yo por tal vez la cantidad de likes y de comentarios que hay en cada publicación. Yo podría saber si, por ejemplo, los empleados están hablando más de salud, de ejercicio, de comer bien, de dormir bien, de meditar. Entonces yo puedo crear algo en la vida real, digamos un programa para nuestros empleados que sea de bienestar y que incluya todas estas partes. O si yo veo que se están dando muchas recomendaciones de libros y de cursos y de podcasts, entonces yo puedo saber, detectar que hay una oportunidad para tener un programa de crecimiento en la organización, como puede ser un club de libros o un club en donde se comparten, digamos, presentaciones de temas que puedan ser determinantes para el crecimiento del equipo. Entonces hay mucha data que podemos sacar de la interacción de las personas. Lo que podemos hacer y lo que recomendamos es personalizar noticias para roles y departamentos específicos. Eso en el caso de empresas grandes, que tal vez son, digamos, son 10,000 personas, tal vez queremos segmentar grupos y tener uno o por países o por departamento, puede ser una buena idea. Si es una empresa pequeña o mediana, pues pueden tener un mismo grupo para toda la empresa y no habría ningún problema. El contenido es ilimitado, así que podemos tener un historial gigante de lo que ha compartido la gente en nuestro muro social. Y nos permite compartir videos, fotos y PDFs y presentaciones también para que las personas las puedan acceder desde ahí. Entonces ahora ya moviéndonos a la parte más específica de cómo trabajamos con el social wall. El social wall va a partir de los grupos que tengamos creados en Actimo, en nuestra plataforma. Entonces estos grupos los podemos crear de forma manual. Digamos, podemos escoger uno a uno las personas que tienen que conformar estos grupos, o lo podemos hacer por medio de grupos inteligentes. Como ustedes saben, los que usan grupos inteligentes, pues escogemos una regla que es la que define quién pertenece a ese grupo. Y les pongo un ejemplo. Queremos crear un grupo inteligente de personas que trabajan en el departamento de mercadeo. Y la regla para este grupo va a ser: escoja a todos los contactos que bajo departamento sea mercadeo. Entonces, el día de mañana que entre un nuevo colaborador y que diga en su departamento que es de mercadeo, automáticamente lo va a jalar a este grupo inteligente, lo va a agregar y le va a dar acceso a todo el contenido al cual le hemos dado acceso al grupo inteligente de mercadeo. Esto es bastante útil. Y entonces ya con estos grupos que tenemos creados podemos ir haciendo los diferentes grupos para el social wall. Y los empleados dentro de estos grupos, pues como decíamos, pueden compartir los archivos, imágenes y videos, pueden dar like, pueden comentar, tal y como funciona cualquier otra red social externa, solo que esto existe dentro del ambiente seguro de la plataforma de Actimo. Súper útil agregar una imagen, un título y una descripción para cada grupo. Esto nos ayuda a que la gente que entre a los grupos tenga un sentido de qué se trata el grupo, qué es lo que se espera que posteemos en este grupo. Y en nuestra experiencia hemos visto que los grupos tienen una forma automática o natural de autorregularse. Entonces, por ejemplo, si a mí me invitan a un grupo de recetas de cocina, y el título y la descripción es bastante explícito en de qué se trata el grupo, yo no voy a ir a postear cosas irrelevantes, porque estoy viendo el contenido que la gente ha publicado, estoy viendo el título, estoy viendo la descripción. Yo no voy a ir a publicar temas que son fuera de recetas o de cocina, porque no aplican, y de esa forma pues, los grupos se van autorregulando solitos. Sabemos que algunos de ustedes han tenido en el pasado algunas reservas con activar algunos grupos, porque sienten que en alguna ocasión alguna persona, algún usuario puede publicar algo que no es relevante o que es indebido en algún grupo. Les podemos decir que en nuestra experiencia esto no ha pasado ni una sola vez con ningún cliente. No ha habido una ocasión en donde algún empleado postee algo que no, digamos que es indebido. Esto porque la gente ve el social wall y todo Actimo, pues por decirlo así, como una extensión de su trabajo. Entonces, de la misma forma como yo como empleado no voy a ir a pintar un mensaje a una pared en mi oficina, tampoco lo voy a hacer en Actimo, porque yo sé que ahí están mis colegas, mis subordinados, mis jefes, y lo veo como una extensión de mi trabajo.
Pero Actimo ahora da la función a los administradores. Si fuera necesario, esto tal vez lo sugerimos utilizar en casos de extrema necesidad, ya da la funcionalidad de poder borrar publicaciones o comentarios que algún usuario haya hecho en algún grupo que no nos parezca por alguna razón. Nosotros recomendamos una acción antes de esto, y es, si vemos que alguno de nuestros colaboradores publicó algo que no nos parece en algún grupo, lo mejor es acercarnos con esa persona y decirle, mira, pensamos que esto no era adecuado para este canal, por favor, nos gustaría que lo borraras. Si eso falla, pues entonces recurrimos a esta función, que simplemente eliminamos el comentario o la publicación y ya está. Y ahora, para los clientes que trabajan ya y que tienen en sus organizaciones apps nativos o native apps, que son los apps que se bajan del App Store o de Play Store, esto aplica para ustedes. Para los que no lo tienen todavía esto habilitado, pues se pueden contactar con nosotros. Con mucho gusto se los habilitamos. Esto no tiene ningún costo y de hecho tiene ciertos beneficios. Ese es uno de ellos, que ahora el Social Ball permite tener chats individuales entre miembros de la organización. Entonces, esto lo habilitamos. Eso es totalmente opcional, si ustedes quieren habilitarlo o no, pero le permite a un usuario, digamos a nivel de usuario, yo soy colaborador de una empresa, yo puedo entrar a mi aplicación y puedo crear un chat con otra persona o con 2 personas más, hacemos un grupo y por ahí podemos estar compartiendo lo mismo que haríamos en plataformas externas que ponen más riesgos para la organización. Entonces aquí la gran diferencia es que vamos a hacerlo en una plataforma segura como Actimo, en vez de estarlo haciendo en una plataforma de terceros sobre la cual no tenemos ninguna seguridad, ningún control y ninguna administración de usuarios. Entonces, pónganse el ejemplo de que hay un grupo en la organización del departamento de finanzas y utiliza WhatsApp o alguna otra plataforma de mensajería instantánea para compartir algunos documentos financieros y contables que son sensibles o confidenciales, pero vamos, por la facilidad lo hacen en un grupo de WhatsApp. Y el día de mañana, una de esas personas, por cualquier razón, sale de la organización, es despedido o renuncia. Lo más probable es que esa información que compartimos confidencial se la lleva de la organización, la saca y no tenemos control sobre qué va a pasar con esa información, si se va a filtrar a nuestra competencia, si va a ser comercializada de alguna manera. Y esto, por supuesto, lo deberíamos de tratar de evitar a cualquier costo. Lo que nos da Actimo es la opción ahora de trasladar todas esas conversaciones corporativas a esta plataforma corporativa, tener esos chats individuales por ahí para que cuando esa persona del día de mañana salga de la empresa, pierde acceso a todo, incluyendo la información que se compartió en estos chats individuales. Entonces, este manejo y administración de usuarios es básica. Ahora ya pasando a las 3 iniciativas sociales y cómo implementarlas para entrar un poco en la materia del webinar. Esas son las 3 que nosotros proponemos. Esas vienen exactamente del uso que nuestros clientes le han dado al muro social en estos tiempos. Entonces, la primera es mantener un flujo de información informal. Vemos que la necesidad, tanto cuando estamos en la oficina, así como ahora que estamos trabajando algunas empresas de forma remota, vemos la necesidad de darnos un respiro de la actividad normal del día a día de la organización, y es muy útil tener un canal para mantener una información más informal. Esto nos hace más felices, más productivos y crea esos vínculos entre las personas en nuestra organización que al final tienen consecuencias positivas en la productividad de las personas. La segunda es promover los descansos periódicos, y esto es para mantenernos frescos y darnos un sentido de balance, promover estos descansos y promover actividades concretas en estos descansos periódicos. Y por último, esto es algo que muchos de nuestros clientes han aprovechado en estos tiempos, es facilitar unas sesiones de preguntas y respuestas constantes y transparentes. Vemos que ahorita pues
anda rondando mucha desinformación, mucha incertidumbre en las organizaciones, pero en general, por la situación que estamos viviendo. Entonces, este es uno de los usos, digamos, que más provecho han sacado las organizaciones del muro social. Vamos a ver cada una de ellas. La primera es esta de mantener el flujo de información informal. Y para esto podemos compartir historias del trabajo remoto, de home office que estamos haciendo en estos días, u otras campañas temáticas que apliquen para nuestra organización. Entonces, por ejemplo, esta es una campaña que nosotros internamente en Actimo hicimos de home office, en donde agregamos una descripción al grupo con una fotografía que, digamos, con ideas que inspiren a otros empleados para poder hacer sus publicaciones. Es bien importante. Yo creo que todos ustedes han identificado que en sus organizaciones hay personas que son influenciadores o influencers para, digamos, para todo lo que es social. Son personas que son más sociales y por alguna razón tienen un sentido extra que no sabemos cuál es, pero jala a más gente, motiva a otros empleados a hacer ciertas acciones. Nos podemos apalancar en ellos para llevar esas conversaciones en los grupos, que ellos sean los que publiquen más, que ellos estén comentando, dando likes. Esto va a motivar a otros empleados a también seguir el ejemplo y publicar. Y lo otro que podemos hacer como administradores es preparar ya publicaciones anticipadas para asegurarnos que ese grupo siga activo. Entonces, si ya sabemos que ya tuvimos una semana o 2 semanas de gente compartiendo sus fotos de home office, pues tal vez cambiamos el tema para que, digamos, se le dé un respiro nuevo al grupo y podamos seguir la conversación. Algunas ideas, y esto es en base a lo que hemos visto con algunos de nuestros clientes, han hecho recomendaciones de libros en estos tiempos, playlists en Spotify para la gente que trabaja y le gusta trabajar con música, o compartir recetas saludables también es una idea. Y hemos visto, clientes nos han contado que cuando comienzan estas campañas es increíble las ganas que tienen los colaboradores de compartir lo que están haciendo y publican fotos con sus perros trabajando en sus casas o de cómo se han ideado con creatividad para adecuar espacios de trabajo en sus casas para poder trabajar, o la gente que tiene niños o padres en casa, hay fotos con ellos. Entonces, esto de verdad, el vínculo que genera entre colaboradores es increíble y no hay que subestimarlo. La segunda es comenzar un reto de competencia y promover estos descansos periódicos. Esta es una idea, el reto de competencia, porque tiene que ver con la organización, pero se sale un poco del día a día, de lo monótono del trabajo. Entonces es importante hacerlo divertido y fácil para tener una participación masiva en la empresa. Este caso que ustedes ven al lado derecho es un ejemplo de una campaña que hicimos anteriormente en Actimo, y era una campaña que buscaba premiar a la persona que se ideara el mejor pitch de ventas de Actimo. Entonces todos participaron. Esto duró 1 o 2 semanas en donde todos estuvieron mandando sus propuestas con videos y la gente iba votando por la cantidad de likes que recibía cada foto, o perdón, cada video. Y lo que también funcionó bastante es que el premio era bastante atractivo. O sea, tenemos que hacer algo que valga la pena ganar, de manera que incentivemos a todos los empleados a poder participar. Esta es una muy, muy buena iniciativa, no solo para dar este descanso periódico, sino también puede dar beneficios gigantes a la empresa. Digamos, en esta forma de hacer el pitch de ventas, la persona que ganó, pues tuvo unas buenísimas ideas que al día de hoy se siguen aplicando en el departamento comercial, y aparte lo hizo algo divertido. Entonces, no solo fue algo divertido, sino que fue algo de lo que la organización se pudo aprovechar más adelante. Algunas ideas para esto es, ¿cuál es el mejor programa de salud en casa? Y eso puede incluir salud en comidas, ejercicio, salud mental, tener las mejores ideas, o las mejores ideas de un proyecto nuevo. Como ustedes han visto, las empresas se han tenido que reinventar básicamente en esta situación. Ya no podemos seguir operando de la misma forma que lo hacíamos antes. Tenemos clientes que están, digamos, en la industria de gimnasios. Y como ustedes han visto, bueno, los gimnasios están parados, están prácticamente cerrados completamente.
y tienen este montón de equipo que no tienen nada que hacer con él. Entonces, ¿qué hacen? Deciden alquilarlo a las personas y se los llevan a sus casas para que se mantengan en forma mientras estamos, digamos, en casa en estos momentos. Esa es una manera que se reinventaron, pero esa idea tuvo que haber surgido de algún lugar. Entonces, la idea con estos retos o competencia es poder hacer, digamos, estas competencias de proyectos nuevos que a lo mejor no hemos pensado, pero que otras personas en nuestra organización ya les surgió la idea. Y qué importante, qué valor tendríamos en minar esa creatividad y poder implementar estos proyectos en la vida real. Y ahora tercero, y súper importante, es facilitar esta sesión de preguntas y respuestas. Para esto recomendamos siempre priorizar la constancia y la transparencia. Vemos que hay mucha incertidumbre, como hablábamos en estos momentos, hay mucha desinformación, la gente está recibiendo información por muchos medios y no solo de nuestra organización, sino medios externos. Y esta desinformación, por supuesto, que causa incertidumbre, es bien importante que nosotros manejemos como organización la narrativa. Entonces, estas sesiones en el muro social, en el social wall, pueden ser interactivas, dinámicas. Lo que recomendamos es hacer reglas claras para esta retroalimentación y decir, bueno, todos los miércoles de todas las semanas, de 9 a 10, vamos a tener estas sesiones interactivas de preguntas y respuestas. Va a ser un espacio en donde los colaboradores pueden ir a preguntarle cualquier cosa a diferentes personas en la empresa que estén autorizadas para poder dar información. Eso es importante porque tal vez al inicio de esta crisis, de esta situación, teníamos 1 o 2 puntos de contacto que estaban autorizados para dar información, pero a medida que esto ha ido evolucionando, pues tenemos más información, ya tenemos a personas con más confianza para poder dar información. Entonces podemos decir, estas 5, 6 personas en la organización pueden dar respuesta a las interrogantes que los colaboradores tengan. Y esto puede venir de cualquier tipo de cosa. Digamos, si el día de hoy se modificó la política que había para algún toque de queda o algo relacionado a la cuarentena, pues poderle decir a los empleados, ok, en nuestra organización esto significa que el horario de trabajo nuevo es de 8 a 12, antes era de 8 a 4 de la tarde, y significa que digamos, vamos a tomar estas medidas para poder atender a nuestros clientes. Unas medidas nuevas que a lo mejor surgieron de una idea como el ejemplo pasado, pero lo comunicamos acá y les damos retroalimentación a los empleados. Para empresas pequeñas y medianas, nosotros sugerimos hacerlo en un mismo grupo. O sea, que todos en la empresa estén contestando, preguntando y contestando en el mismo grupo. Pero para empresas grandes puede que esto no sea factible, especialmente si son en diferentes países, en donde cada país tiene diferentes políticas. Ahí sí recomendamos hacer grupos separados y que cada persona, digamos, si por país tiene sentido o tiene sentido hacerlo por departamento, que lo hagamos de esa forma. Y no tiene que estar centralizado solo en una persona, como decíamos. Que ahorita, pues, tenemos más respuestas, podemos delegar esto a los directores de departamento para que ellos se encarguen de contestar esas preguntas. Y es importante dedicarle de verdad el tiempo y los recursos necesarios para esto, porque nos vamos a beneficiar enormemente en la medida que tengamos informada a toda nuestra fuerza laboral. Entonces, para concluir un poco, ir cerrando, digamos, estas tres iniciativas, vemos que el social wall entonces nos da muchísimas maneras de estar socialmente involucrados, aun cuando no lo podemos hacer de forma presencial. Pues esto ya lo sabíamos de que se podía hacer de forma externa, pero ahora poderlo hacer de forma interna en nuestra organización es muy, muy importante y muy poderoso. Viendo ahorita el resumen de la primera iniciativa, que es de compartir las historias de home office, pues vemos que nos puede mantener esas relaciones sociales a distancia y generar esos vínculos informales que son tan valiosos más adelante. Otra vez hablábamos de los retos y las competencias que funcionan muy bien. Démosles ese descanso a nuestros empleados, pero mantengámoslos positivos, ayudémoslos a salir bien de esta situación. Obviamente lo que queremos es que cuando regresemos
a una situación un poquito más normalizada. No sabemos en cuánto tiempo puede hacer eso, pero lo que queremos es que vengamos con un aire renovado, con energías, con ganas de hacer las cosas diferentes, porque es un hecho que cuando regresemos de esto las cosas no van a ser iguales y depende de nosotros el que ese cambio sea positivo o negativo. Y por último, y no menos importante, pues dedicarle el tiempo y los recursos a las sesiones de preguntas y respuestas. Eh, Otra ventaja de esto que no habíamos mencionado es que no tenemos que contestar las mismas preguntas varias veces porque los empleados siempre van a tener preguntas que son, digamos que se repiten. Por ejemplo, preguntas con el horario o preguntas con si las políticas de vacaciones en estos momentos, si se modifican o se quedan. Entonces son preguntas que vamos a verlas repetidas. Lo que nos ayuda a tener estas sesiones es tener ese récord histórico de las respuestas que hubo para que yo como usuario, antes de ir a hacer una pregunta, pueda mejor revisar si ya se hizo y tener toda esa información ahí. Buenísimo, les agradezco muchísimo su atención. Yo quisiera pasar al área de preguntas y respuestas, pero no solo preguntas y respuestas, sino aquí yo veo en la lista de participantes hoy en este webinar que hay empresas que ya están utilizando el social wall en estos momentos y nos encantaría también tener su retroalimentación de qué les ha funcionado, qué han visto que ha tenido éxito, porque creo que sería importante también para otras personas en este webinar saber casos de la vida real que han funcionado y que inspiren a otros. Entonces, en el área de la derecha, como les decía, de preguntas, podemos ir viendo las preguntas que ustedes tengan y yo voy a estar aquí pues un momento tratando de contestarlas. Y para los clientes que todavía no tienen activado un social wall, pues lo pueden hacer a través de nosotros, nos contactan y con mucho gusto los ayudamos para poder hacerlo. También, como decía, las personas que no tienen todavía el app nativo o el native app y quieren tener estas funcionalidades que discutimos, pues también podemos irlas viendo. Entonces, voy a estar esperando aquí en el área de preguntas para poder ir contestando todas las que podamos en este momento. Y aquí hay una primera. Dice, Laura pregunta si puedo crear grupos para cada una de estas campañas temáticas y borrarlos cuando ya no exista la campaña. Buenísima pregunta. Y sí se puede hacer. De hecho, lo incentivamos a que sea de esta forma, porque hay grupos o temas que van a estar vigentes para ahorita. Digamos, si yo pongo algo de trabajo remoto, posiblemente ya cuando regresemos a nuestras operaciones normales, ya este grupo no va a tener ninguna relevancia. Va a haber quedado y va a haber creado el impacto que quisimos, pero puede ser que ya no lo querramos tener ahí después, lo podemos borrar y no pasa nada. O lo podemos mantener activo, pero ahí va a estar para referencia. Pero sí, es buena pregunta y sí se puede borrar cuando ya no exista la campaña. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿pueden los empleados inscribirse a los grupos temáticos que les interesen? Sí se pueden, como decíamos, hay dos formas de crear los grupos. La primera es desde el lado del administrador. Desde el lado del administrador podemos crear estos grupos y decir quién puede pertenecer a ellos, ya sea con grupos manuales o grupos inteligentes. Pero ya con la nueva iniciativa del app nativo, podemos hacer que los empleados creen sus propios grupos, inviten a las personas que quieran y se puede ir modificando esa lista de miembros que pertenecen a ellos. Mario pregunta, ¿podemos utilizar el social wall si solo usamos web app? Es buena pregunta. Sí se puede utilizar social wall en web app. De hecho, la única funcionalidad del social wall que no se puede utilizar en web app es la funcionalidad que permite a los usuarios crear grupos por iniciativa propia. Cuando tenemos social wall en web app, solo podemos hacerlo desde el lado del administrador, la creación de estos grupos. Aquí veo a María José que nos dice que esperan en corto plazo poder crear sus social walls. Buenísimo, María José. Será un gusto para nosotros poder ayudarlos y poder ayudarlos a arrancar con el uso de esto, porque el primer paso es querer implementarlo
y nosotros podemos darles toda la asesoría para poder que esta implementación sea exitosa, para que la gente de verdad, existe una adopción generalizada en la organización. Otra pregunta es, ¿deberíamos de dejar todo el contenido al usuario o intervenimos como administradores? Es una buena pregunta y esto va a depender de la cultura organizacional, digamos, que dicta la actividad que va a haber en cada uno de estos grupos. Vemos empresas, clientes nuestros que tienen, digamos, gente muy, muy activa y muy acostumbrada a compartir en esas plataformas sociales. De verdad, vemos ahorita usuarios que todos los días están activamente publicando, enseñando, es gente que quiere compartir mucho y esto es lo que tal vez uno de los efectos secundarios de estar ahorita, digamos, en cuarentena quedándonos en casa, es que queremos compartir. Y entonces vemos estos grupos súper activos en donde no hay necesidad que entre nadie del lado del administrador a incentivar más participación. Pero cuando vemos que la participación es un poco más baja, sí, pues sí recomendamos que como administradores mantengamos esa conversación fluida, presentemos nuevas ideas y utilicemos a esos influenciadores para estar publicando contenido nuevo. Dice también otra pregunta, si no somos clientes de Actimo, ¿podríamos aplicar estas recomendaciones para nuestras plataformas de comunicación interna? Desconozco, cada plataforma es muy diferente. La ventaja que tiene Actimo es que funciona en los celulares de las personas y cuando son plataformas que no tienen una aplicación dedicada para el celular o no está optimizada para el celular, es muy difícil porque nosotros estamos acostumbrados a estar interactuando con plataformas sociales en nuestros celulares. La proporción es muchísimo mayor de actividad en los celulares, en las plataformas sociales, de lo que es en computadoras. Entonces, pues sería de ver si cuenta las plataformas que ustedes tienen, si cuentan con una, si permiten hacerlo desde el celular. Pero sí es importante explorar esas posibilidades. O sea, las personas que no son clientes de Actimo por alguna razón, pues sí sería bueno de todos modos tomar en cuenta estas recomendaciones para poder hacerlo de una u otra forma, para mantener a su fuerza laboral contenta, segura de sí misma en estos momentos, para que cuando regresemos, pues podamos aprovechar los frutos de ese trabajo que hicimos mientras lo hacíamos de forma remota. Vamos a esperar a ver si hay alguien más y si hay algún cliente que quisiera compartir alguna historia de éxito de su muro social en sus organizaciones. Nosotros en Actimo ahorita, pues como estamos en varios países, en diferentes continentes, pues esto se vuelve súper dinámico porque todo el día está fluyendo la información por las diferencias de hora. Y es la única forma que tenemos ahorita para poder de verdad estar. Perdón, veo que hubo un problema técnico que nos desconectó. Y la última pregunta aquí que hay, dice que si estamos pensando en hacer más webinars durante estas semanas. Sí, sí estamos planeando hacer más. Estamos, por supuesto, indagando siempre en los temas que nosotros sabemos que ahorita son prioritarios para ustedes. Esta es nuestra inspiración para crear estos webinars y la idea es que podamos aprovechar el tiempo que estamos en casa para poder implementar estas medidas rápido. Como departamento de Customer Success, esto es nuestro trabajo, el identificar esas oportunidades para que ustedes puedan sacarle el mayor provecho a su plataforma. Así que también si ustedes tienen alguna idea de un webinar, algo que quisieran oír, con mucho gusto lo podemos implementar por ustedes. Buenísimo, muchas gracias. Dicen que ya me ven y me escuchan de nuevo. Algo pasó. Pues ustedes saben que en estas épocas estas plataformas están más sobrecargadas que en fechas normales. Pero buenísimo. Yo creo que con esto vamos a cerrar el webinar. Muchas gracias por su participación y muchas gracias por sus preguntas. Nos pueden contactar. Mi correo es walter.cepeda@actimoamerica.com. También nos encuentran en LinkedIn. Pueden ir también a leer nuestro blog, que ahora tenemos pues información bastante actualizada ahí. Es actimoamerica.com. Ahí van a poder ver diferentes promociones que se puedan dar o diferentes artículos que los ayuden como inspiración para publicar en sus empresas algunas de las medidas que ahí recomendamos.
Entonces, muchas gracias a todos. Espero que ustedes y sus familias estén seguras, estén a salvo, se estén manteniendo seguros, que estemos siguiendo las disposiciones oficiales para ayudarnos a salir de esa situación lo antes posible. Pero mientras tanto, los invito a aprovechar esta energía nueva, estas ideas nuevas que esta situación nos está dando para reinventarnos y seguir avanzando. Muchas gracias y nos vemos pronto.